Bien, vamos a desarrollar de una vez la temática que nos corresponde o que les corresponde a ustedes durante esta semana, ¿no? Sí, vamos a hacerlo dinámico porque 6:15 máximo debo estar saliendo de acá, ¿no? Pero sin embargo, la intención es poder dar pautas en cómo abordar cuando se enfrenten a todo este grupo de enfermedades, ¿no? Ahí el título, si bien ustedes dentro del syllabus siempre la estructura natural, clásica, es abordarlo desde la mirada de la inmunodeficiencia primaria, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a argumentar también el por qué esta terminología de inmunodeficiencia, más bien hoy en día en foros inmunológicos, está virando al tema de errores innatos, ¿no?, de la inmunidad. En razón a que el espectro de las alteraciones fisiopatológicas de origen genético, de origen hereditario, no tiene solo afectaciones de déficit. Entonces esa es la primera premisa que el día de hoy tenemos que aprender. No solamente es déficit inmunológico. Y cuando hablamos de déficit inmunológico nos estamos refiriendo en cuantía y en función, ¿no?, de toda esa gama de respuesta inmunológica que ustedes están conociendo a lo largo del semestre. Entonces, esa es la primera aclaración, el por qué les planteo ya desde la óptica de la inmunología moderna y desde los foros inmunológicos, ¿no?, en donde ya esa terminología de inmunodeficiencia primaria va a quedar de lado, ¿no?, o viene ya quedando de lado, y más bien nos enfocamos a errores innatos de la inmunidad. Bien, dicho eso, esa es la primera aproximación en cuanto nosotros nos enfrentamos a estos errores innatos, ¿no?, porque este grupo de enfermedades, ¿no?, todo este conglomerado de enfermedades, a ver, terminen de sentarse, por favor. Bien, todo este grupo, porque son muchísimas enfermedades que están relacionadas a este enfoque de errores innatos, ¿no?, va a tener como punto afectación de nuestro sistema inmunológico. Pero ya les había aclarado que la afectación no es solamente en función a déficit, no es solamente en función a déficit, porque dentro del espectro de inmunodeficiencias primarias también están reconocidas enfermedades de corte autoinmune o autoinflamatorio. Entonces, si bien el espectro principal en donde nosotros vamos a abordar y vamos a plantear una posible causa en la cual está afectado nuestro sistema inmunológico son las infecciones, ¿ya?, no es la única forma de presentación de este tipo de patología, porque también están relacionadas con procesos oncológicos, sobre todo oncohematológicos, pero también hay una disregulación de no solamente déficit, en donde puede haber autoinflamación, autoinmunidad e inclusive correlando con procesos de índole alérgica. Por ejemplo, hay asmas bronquiales no controladas que se asocian con déficit de IgA, ¿no? Hay una asociación entre estos dos espectros. Entonces, ese es el primer punto que quiero que quede bien claro, ¿no? Hablar de errores innatos hoy en día como denominación moderna no excluye todo este otro espectro
de presentación clínica, ¿no? De malignidad o de irregulación, ¿no? A propósito, justo el último paciente que hemos diagnosticado hace 3 semanas, es un caso de un paciente varón de 32 años, en la cual él debuta y fue evaluado por hematología porque presentaba un cuadro de trombocitopenia de larga edad. Descartaron problemas oncohematológicos, sin embargo, más allá de la plaquetopenia sostenida que el paciente tenía, venía asociado déficit de formación de inmunoglobulinas, déficit de IgG, déficit de IgM, ¿no? Y actualmente ya es un paciente que lo tenemos con gamma globulina. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? La forma de presentación, y es más, ese paciente nunca nos ha hecho una infección importante, más allá de un herpes zóster que tuvo hace unos 5 años, pero más allá no ha tenido neumonías, mucho menos a repetición, abscesos dérmicos o algún otro tipo de patología en donde nos haga pensar que hay algo en el sistema inmunológico. Debuta un problema hematológico y dentro de ese proceso viró ya a una deficiencia inmunológica con afectación de las inmunoglobulinas. Entonces, fíjense que esto es un aspecto que siempre lo tenemos que considerar, ¿no? Si bien es cierto, el espectro principal son las infecciones, pero no es la única forma de presentación. Entonces, ¿por qué es importante abordar esta temática? Porque lamentablemente es un grupo de patologías, un grupo de enfermedades en donde están subdiagnosticados. O sea, pongámonos a pensar, y cuando ustedes tengan una experiencia clínica, cuántos pacientes de pronto llegan niños a una unidad de cuidados intensivos por un cuadro de neumonía que se complicó con un cuadro de sepsis, ¿no? Hace un proceso inflamatorio sistémico, fallece por falla respiratoria, pero sin embargo nunca se aborda la causa que condicionó, ¿no?, a todo ese proceso nosológico de un cuadro de sepsis en un niño, ¿no?, que aparentemente su desarrollo era normal. Entonces, es un grupo de enfermedades heterogéneas que están subdiagnosticadas en el ámbito nacional, ¿no? Pero el espectro de presentación, ¿no?, es, o sea, ¿por qué este abordaje de diagnóstico tardío? ¿No? Hay series, ¿no? Por ejemplo, esta publicación en la revista de Alergia Mexicana, ya data hace 9 años, en la cual se hizo un corte de qué tan tardío era el diagnóstico de este tipo de patologías, y hay un caso de cerca de 10 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces esa recurrencia de infecciones, ¿no?, son aceptadas, ¿no?, como un proceso de normalidad, de cambios, de adaptación inmunológica, de repente en un lactante o en un niño preescolar que de pronto pues tiene 3, 4 episodios de otitis media aguda a lo largo del año y se pasa como algún proceso normal. Entonces, hay que, y vamos a justamente darles algunos tips en los cuales cómo y cuándo sospechar sobre este tipo de patología, ¿no? Porque la intención también, más allá de entrar en nombres, ¿no?, muy específicos, muy complejos, ¿no?, de poder crear practicidad para que ustedes, para nosotros, los psicólogos, lo que nos interesa es que cualquier médico tenga esa capacidad de sospecha y diagnóstico y luego, en función a ello, haga la derivación adecuada. Esta organización internacional que es el IUS, ¿no?, que es un grupo de sociedades inmunológicas, ya desde el año 2013 hace un proceso de clasificación de las diversas enfermedades con errores innatos de la inmunidad, ¿no? Pero el agregado es que no solamente clasificó desde la perspectiva
perspectiva fenotípica, sino también ya una clasificación de orden fenotípico. Y la última actualización, ¿no?, de esta organización internacional data de enero de este año. Y fíjense, el propósito no es aprender todo este listado de enfermedades, ¿no? Hay enfermedades típicas, hay enfermedades las más comunes dentro de este espectro. Y a propósito, algo que me olvidé de la primera parte y de la parte introductoria, recuerden, si nosotros vamos a abordar ese tipo de patología, lo primero y lo primario es descartar déficit inmunológico secundario. O sea, no podemos estar pensando en una neutropenia congénita severa si no hemos descartado pues enfermedades, ¿no?, de nutrición crónica en la persona, de procesos de VIH, ¿no? O sea, cualquier otra condición secundaria que afecte la inmunidad, ¿no? Entonces, recuerden, lo primero que tenemos que pensar siempre cuando abordamos a un paciente es descartar causas secundarias. No de frente estar yendo, ¿no?, por la existencia de un tema que el día de hoy aprendí sobre inmunodeficiencias o errores innatos y pensando. Porque como ustedes van a ver, la epidemiología no es tan alta como puede presentarse un déficit inmunológico en un paciente diabético o un niño desnutrido crónico o una persona con VIH, ¿no? Entonces, hay toda una gama de categorías que clasifica esta organización internacional, ¿no?, que van desde la afectación tanto de inmunidad celular y inmunidad tumoral. Hay algún tipo de inmunodeficiencias que están asociados a características sindrómicas, y así podemos, de todo el curso que ustedes están llevando en función a cómo actúa la respuesta fagocítica, la respuesta humoral, la respuesta de linfocitos tipo B, tipo T, ¿no?, puede haber alguna afectación, ¿no?, en donde hay un gen anómalo y está condicionando un cuadro de afectación inmunológica, ¿no? Igual hay déficits de complemento que vamos a citar algunos ejemplos. Bien, cuando hay afectación de ambas formas, tanto humoral como celular, evidentemente ahí recaen ese tipo de patologías, las conocidas, las combinadas severas. ¿No combinadas por qué? Porque combinan la afectación de la respuesta celular y la respuesta humoral. Sin embargo, hay otro tipo de patologías de inmunodeficiencias que tienen síndromes muy típicos, síndromes fenotípicos, en donde uno, viendo al paciente, puede sospechar. Por ejemplo, este tipo de patologías, ¿no?, con esos nombrecitos, como Wiskott, ¿no? A ver, la posibilidad que un médico general vea un Wiskott, pues es rara. La posibilidad que un inmunólogo vea es más posible. Pero sin embargo, por ejemplo, en la práctica clínica, no quiere decir que nosotros hayamos visto todo este tipo de patología, excepto que sí hayamos tenido esa oportunidad de rotar en servicios especializados, no solamente de inmunología, sino de inmunodeficiencia primaria, ¿no? Tuve esa oportunidad de hacer una rotación justamente en México, en donde ellos tienen todo un servicio en donde ven el tipo de inmunodeficiencias de todo México. O sea, es un centro de referencia a nivel nacional. Y he tenido sí la oportunidad de ver Wiskott, de ataxia telangiectasia, de síndrome de IgE. Y ojo, una de las características, en mi primer acercamiento que tuve justamente con la parte de inmunodeficiencias primarias fue porque teníamos casos de inmunodeficiencias tipo síndrome de IgE aquí en el ámbito nacional, ¿no? Los pacientes con Wiskott van a gozar con un cuadro de trombocitopenia, ¿no?, sostenida, recurrente, pero sin embargo dentro de ese espectro sindrómico también se asocian a enfermedades
corte atópico, recurrentes, ¿no? Y en donde a ellos se agrega déficit inmunológico. O hay niños que de pronto, a partir cuando ya tienen que eyacular 1 o 2 años, tienen esos procesos de corte atáxico, ¿no? Y con estas lesiones a nivel de glóbulo ocular y asociado a eso cuadros de infección recurrente, podríamos pensar en el caso de ataxia telangiectasia. Y este es el primer caso que tuve la oportunidad, ¿no? Con Brandon. A Brandon lo conocimos cuando apenas él tenía 5 años de edad. Y fíjense por qué la importancia de sospechar y por qué la importancia de conocer ese tipo de patología. O sea, más allá que conozcamos el abordaje a través de manejo antibiótico porque uno de sus episodios de repente fue un absceso o fue una neumonía. Brandon a los 6 años de edad, ya había pasado por 10 neumonías bacterianas con hospitalización. Brandon a los 6 años de edad ya había tenido un proceso de absceso pulmonar, un proceso de absceso hepático y 3 a 4 procesos de abscesos en piel. Entonces, si a ello le asociábamos un fenotipo, y ahí es donde tenemos que ya correlacionar con el cuadro, ¿no? Evaluando no solamente historia clínica, sino al paciente. Los pacientes con síndrome de IgE, una de las características es que su inmunoglobulina E está súper elevada. Brandon llegaba a inmunoglobulinas E que bordeaban los 20.000, 25.000, ¿no? Y aparte de ello, cuadros dermatológicos, ¿no? Dermatitis asociada. Estos niños con síndrome de IgE tienen la frentecita un poco grande, la nariz ensanchada, ¿no? Entonces hay características morfológicas faciales que nos pueden hacer pensar, pero no por solo los hallazgos faciales, sino porque a ello está asociado a infecciones recurrentes, ¿no? Estos son algunos de los estudios, tanto tomográfico como radiográfico. Brandon a la edad de los 8 años ya no tenía la mitad de inmunoglobulines, ¿no? Bueno, actualmente es un muchacho, bueno, ya no un muchacho, ya es un adulto de 32 años, ¿no? Y en la cual pues vive su vida tranquila porque los procesos también de infecciones se han espaciado. Entonces, este fue mi primer acercamiento con el tema de las inmunodeficiencias primarias. Sin embargo, no todas las inmunodeficiencias se asocian a problemas de síndromes característicos, fenotipos típicos, sino también hay algunas, ¿no? En la cual, y estas son las más comunes, dentro del espectro de inmunodeficiencias, ¿no? Dentro de ese listado de 10 tipos de clasificación o tipología por la UIS, estamos los déficits con predominio de anticuerpos. Y dentro de ese listado, a la cabeza inmunodeficiencia como un variable que pasa a ser la primera inmunodeficiencia en adultos, o primaria, ¿no? Porque definitivamente hay más pacientes de VIH en etapa SIDA con deficiencia inmunológica que pacientes con inmunodeficiencia como variable, ¿no? Pero sin embargo, cuando hacemos ya el total de todas las deficiencias inmunológicas, a la cabeza es déficit de IgA, ¿ya? Y a propósito, cuando ya veamos el tema laboratorial, tenemos que hacer el correlato necesario con el grupo de edad correspondiente, porque recuerdo mucho a un pediatra hace como 2 años preocupado me llama porque había un niño que tenía cuadro ya bronquial, que había sospecha de un asma bronquial, y dentro de eso le había solicitado inmunoglobulina A, ¿no? Pero le había encontrado bajo, ya, pero bajo comparando con qué grupo de edad, porque ese bajo le había hecho un laboratorio en el rango de normalidad
neumonía era un rango de adulto y luego que lo tenía abajo, ¿no? Pero cuando uno hace correlatos según grupo etario, definitivamente estaba dentro del rango normal, ¿no? Entonces, más allá de esa anécdota, igual déficit IgA pasa a ser la inmunodeficiencia primaria más común cuando uno hace todo ese tipo de listado de inmunodeficiencias primarias, ¿no? Sin embargo, hay otras asociadas a la desregulación inmune, ¿no? Y aquí también no nos olvidemos de los síndromes asociados con autoinmunidad. Nuevamente repito, el espectro más común de este tipo de patologías son infecciones recurrentes, sí. La mayor parte de las personas, tanto niños como adultos, han pasado esos procesos de neumonías a repetición, de abscesos a repetición, de un cuadro sin una causa aparente que le hace que ese niño ingrese a una unidad de cuidados intensivos, haga una neumonía, haga un cuadro de septicemia, y hay mucha alerta porque no es el comportamiento normal de alguien que tenga una suficiencia inmunológica adecuada, ¿no? Y así vemos más del listado. Y ustedes también ya han visto la función fagocítica, ¿no? La función que tienen algunas células para desarrollar esa función fagocítica. Sin embargo, esta función fagocítica, tanto por cuantía, es decir, por ejemplo, por afectación de neutrófilos o por afectación cualitativa, ¿no? Pueden darnos estos cuadros en donde hay un déficit de índole fagocítica. Dentro de esto, todo este listado, ¿no? El Schwammer, enfermedad granulomatosa, que sí he tenido la oportunidad de ver también, déficit de adhesión leucocitaria, mucha alerta, y eso lo vamos a ver cuando ustedes estén cursando obstetricia, ¿no? Dentro del segmento de obstetricia, y aquellos niños o aquellos neonatos, en este caso neonatología, ¿no? En donde no hay un desprendimiento inmediato del cordón umbilical, ¿no? Entonces aquellas personas, aquellos neonatos que demoran el desprendimiento de su cordón umbilical y está dentro del espectro también de infecciones recurrentes, podemos pensar en un déficit de adhesión leucocitaria, ¿no? Y hay otro tipo de efectos también en la inmunidad, ¿no? Variados, en donde, por ejemplo, se pueden presentar cuadros de encefalitis producto de herpes simple, ¿no? O sea, primer cuadro de encefalitis sin ninguna causalidad de secundarismo, entonces uno debe sospechar también en algún tipo de error innato de la inmunidad. Todo este listado también de enfermedades autoinflamatorias, ¿son comunes? No. ¿Existen? Sí existen, ¿no? Y quizás si hacemos un correlato pues, epidemiológico con personas de Europa o tienen la oportunidad más de ver fiebre mediterránea familiar, tienen más la posibilidad de ver urticarias, pero con cuadros desencadenadas por frío, ¿no? Hay un proceso sistémico que se llama el síndrome autoinflamatorio familiar, ¿no? Y lo otro son los déficits también de complemento, ¿no? Que a propósito ustedes creo que ya han tenido una clase sobre complemento, entonces el complemento también se puede afectar. Y una de las formas más usuales de afectación del complemento es mediante esta molécula que es el C1 inhibidor, en donde está deficiente, y una vez que está deficiente nos da este espectro clínico de angioedema, pero de índole hereditaria. ¿Y cómo vienen los pacientes? Vienen los pacientes en la cual, de la nada, doctor, de la nada me hinché el ojo, de la nada se me hinchó el labio. Y esto me sucede 1, 2 veces al mes, ¿no? O cada 3 meses, y así como me viene, se va, ¿no? Y asociado a ello
solamente se me hincha, ¿no?, el rostro, se me hincha el párpado, se me hincha el labio. Entonces, y si uno pregunta, ¿no?, y por eso que acá pues, es válido siempre una historia completa, los antecedentes y todo ello, ¿no?, puede haber algún familiar que ha tenido una clínica algo similar, ¿no?, para corroborar, porque uno no puede corroborar algo que no sospecha. Entonces, si estamos sospechando, ¿no?, y en donde no está pensado como un cuadro alérgico típico, ¿no?, porque es un cuadro de edema recurrente, ¿no?, y hay antecedentes inclusive de nivel familiar, podremos hacerle complemento sérico C4 y hacer la prueba de segundo individuo y así poder diagnosticar, ¿no? En este momento hay un corte de cerca de 35 pacientes con este tipo de patología en el Perú, ¿ya? En el Perú, claro, distribuidos en varios ámbitos, ¿no?, en la seguridad social, en MINSA y en el ámbito también particular, pero sí tenemos cuadros de edema hepatológico familiar en donde hay una afectación, hay un déficit de esa molécula de segundo inhibidor y por lo tanto debemos ya aplicar algún tipo de tratamiento especializado respecto a eso. Hay otras formas rarísimas, ¿no?, en la cual también puede haber falla, afectación en la médula ósea, como Fanconi, como el síndrome de Fabian-Mendel, ¿no?, y otros tipos, ¿no?, que se llaman las amenorcopias, por ejemplo, como Martin Wells, nunca he visto, solamente lo conocemos un tema teórico y nada más, ¿no?, pero hay un espectro también de fenocopias en la cual, por ejemplo, los pacientes se asocian a través de la formación de autoanticuerpos, forman autoanticuerpos contra células, ¿no?, inmunológicas y van a dar este contexto clínico que sí lo hemos visto, ¿no?, de candidiasis pneumocutánea crónica, que tiene una alta sensibilidad, por ejemplo, para el tema de micobacterias. Algunos apuntes con el tema de la epidemiología, ¿ok? Datos epidemiológicos internacionales, ¿no? Y vamos a tocar ahí algunos puntos de datos a nivel Perú. Fíjense, la prevalencia es 1 de cada 200.000, ¿no?, en países en desarrollo, ¿ya? O sea, el grueso de este tipo de enfermedades está dentro de este espectro de enfermedades raras o enfermedades huérfanas, ¿ya? Tan raro que hay un tipo de patología que se llama la neutropenia congénita severa, ¿no?, o más conocida como enfermedad de COSMA. Fíjense, tan raro como 1 en cada millón de personas. 1 en cada millón de personas. O sea, si uno extrapola la población nacional, pues máximo podrían haber unos 35 pacientes en el Perú. ¿Ok? Esa sería la prevalencia, ¿no?, de 35 pacientes. He tenido la suerte, bueno, desde el punto de vista académico, no para el paciente, de ver 4 COSMA en el Perú. 4. Y cuando hablaba con la gente de México se sorprendía, ¿no?, porque muchos de ellos pasaban la residencia de inmunología y no veían en su vida ningún COSMA, ¿no? ¿Qué factores hay detrás de todo eso que en el ámbito nacional? Pues queda ahí en el proceso de investigación. Pero 4 COSMA, ¿no? Hay un caso emblemático, el caso Vanina, es más, ustedes googlean, ¿no? Vanina la conocí cuando ella tenía 7 añitos, su mamá vivía en Buenos Aires y allá le hicieron, en el hospital de Garrahan, le hicieron el diagnóstico, por lo tanto ella venía con una etiqueta, pero sin embargo por cuestiones de seguro y todo eso se tuvo que regresar acá al Perú. Entonces es un caso que se mediatizó.
mediatizó. Tanto se mediatizó que ese año Boca Juniors fue campeón, ¿no?, con Riquelme, y Riquelme ayudó a hacer todo un evento en favor a Vanina, ¿no? Entonces Vanina, cuando vino al Perú, pues ya era una niña conocida. Bueno, ¿en qué quedó el caso de Vanina? Esta neutropenia congénita severa, la niña requería, para suplir ese déficit, porque le caían sus neutrófilos, ¿no?, significativamente. Entonces la única forma de suplir esa respuesta era ofertándole factor estimulante, ¿no?, de granulocitos, ¿no? Ella recibía, ¿no?, dosis altas de una zanahoria que se llama Neupogen, que es un factor estimulante, para mantenerse con menos riesgo de hacer infecciones. La cosa es, como su mamá era muy movida, eso sí, facilitó convenios con el Miami Hospital Children y le pudieron hacer el trasplante de médula ósea. 2 años después, lamentablemente, hubo rechazo de ese trasplante, ¿no? Sin embargo, luego de ello llegó a España la mamá con Vanina, y hace 7 años ha recibido su segundo trasplante con éxito, y es una ya mujer de 26 años, ¿no? 26 años que hace su vida normal allá en Barcelona, ¿no? Entonces es otro de los casos. Otra de las cosas particulares, porque les puedo comentar detalles, ¿no?, porque este tipo de patologías prácticamente éramos médicos 24/7. O sea, tenía disponible mi celular, en ese tiempo no había WhatsApp ni nada por el estilo, para que este tipo de pacientes me llamen en el momento que crean conveniente, y aparte no solamente de aprender a través de los casos, ¿no?, aprender de los casos, también pues teníamos que buscar opciones de carácter administrativo, porque muchas veces no había Neupogen, como ustedes van a ver, muchas veces no hay globulina. ¿Cómo les ofertamos a pacientes que dependen de eso, ¿no? Entonces ahí la función del médico sale más allá de lo académico, ¿no? Y ese es otro de los aspectos que pues en el Perú nos forman, ¿no? No solamente a teorizar, porque esto de acá dista mucho de la práctica. En la práctica hay una serie de detalles que no se conversan en aulas como esta, ¿no? Pero sin embargo, la única forma en la cual ustedes pueden tener una idea mucho más clara es justamente conviviendo con este tipo de patología, cualquier tipo de patología que vaya a haber en el futuro. Pero fíjense en la alta prevalencia, ¿no?, pero que pueden llegar a prevalencias, ¿no?, tan raras, ¿no?, como un millón, como los casos de Boston, ¿no? Las más frecuentes son aquellas que se afectan la respuesta humoral, o sea, déficit de inmunoglobulinas, son las más frecuentes. Esta organización, su nombre original era la HIT, que es el Grupo Latinoamericano de Inmunodeficiencias Primarias, que tuve también la oportunidad de representar a Perú. Ya estamos hablando del año 2004, 2005, ¿no? Y que luego viró a este término de la CIT. Entonces, la CIT lo que hace es actualizar, ¿no?, cada 2 años en reuniones de grupos de inmunólogos en donde solo se dedican a hablar de este tipo de patologías, ¿no? No hablan de asma, no hablan de rinitis, ¿no?, de inmunoterapias, nada. Solamente se agrupan para hablar de inmunodeficiencias primarias. Ahora, a propósito, la etiqueta que podemos tener de inmunólogos clínicos y alergólogos por automatismo no nos hace conocer ese tipo de patología. Hay muchos inmunólogos clínicos que no han tenido la posibilidad de ver este tipo de patología, porque genera, ya lo que les comentaba, hay una complejidad no solamente diagnóstica,
sino también de cómo vayamos a abordar al paciente en su día a día y del seguimiento, ¿no? O sea, hay una alta complejidad, por eso que el grupo, el grueso del grupo de radiólogos, nos dedicamos pues a lo clásico, ¿no? A las urticarias, a la rinitis, a la inmunoterapia, a eso, ¿no? Pero este tipo de patologías que tienen toda una complejidad, como ustedes están viendo, lamentablemente no son abordadas ni siquiera por los propios inmunólogos clínicos, ¿no? Y ese es un tema, una mea culpa que tenemos que hacer dentro de nuestra sociedad correspondiente. Pero de todas las afectaciones puntuales en cómo puede alterarse nuestro sistema inmunológico, fíjense, casi el 60% déficit de anticuerpos, ¿no? Entonces, de todo este grupo de patologías, lo más común es deficiencia humoral, déficit de anticuerpos, 60%, ¿no? Los efectos combinados son raros, ¿no? Y acá, en este espectro también están los déficits de fagocitosis o de los efectos de granulocitos. Esta data es del año 2013, ¿no? En donde esto en realidad no ha cambiado. El último, la CIG, igual, se mueven las deficiencias de anticuerpos aproximadamente al 60%. Esto que no se ve es una descripción estadística del ámbito nacional. Se hizo un corte el año 2018. A propósito, hay un grupo peruano de inmunodeficiencias primarias en donde lo recomendaba el doctor Wilmer Córdoba del Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional del Niño. Activamente, Wilmer es una persona muy activa y con este tipo de patología que requiere pues, un tiempo por su complejidad, ¿no? Muy activo, actualizando estadísticas. A propósito, es una publicación también de él en la revista Experimental, pero lamentablemente se ha ido a España, ¿no? Entonces ya el grupo de inmunodeficiencias en Perú ha quedado inactivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que se ha disgregado el diagnóstico. Gente de salud ve sus patologías, de prensa ve sus patologías, nosotros que estamos en el ámbito privado vemos nuestras patologías, pero no hay un ente nacional que consolide, ¿no? Sin embargo, esta consolidación se hace en el año 2017, en donde se detectan 132 pacientes en total de inmunodeficiencias primarias, ¿no? De las más variadas, de ahí hay todo un listado. Y evidentemente la causa principal era déficit humorales, déficit de anticuerpos, o sea, nada raro, ¿no? Posiblemente lo raro sí que nosotros, a diferencia de los europeos, pues tenemos síndrome IgE, ¿no? Tenemos neutropenia congénita severa, como les decía, que es raro en otras latitudes, pero cuando empezamos a compararnos con otros países, y no hablo de Estados Unidos o de Europa, empecemos a compararnos con poblaciones ligeramente con mayor cantidad que la peruana, como la colombiana. Estamos hablando de cerca de 45 millones de colombianos. Nos triplican, cuadriplican los diagnósticos de IDP. La población chilena, ¿no? Que es menor que la peruana, tiene más diagnóstico en Chile que en el Perú. O sea, acá estamos en una gama de subdiagnóstico. Y eso obedece a toda una problemática, porque nadie va a diagnosticar algo que no sospecha. Y si no sospechamos, pues no podemos abordar este tipo de pacientes. Y mucho menos que el inmunólogo va a tener esa posibilidad en donde hayan referenciado algún tipo de pacientes. Entonces, nuevamente, déficit IgA es la causa más común cuando hacemos el total de déficit humoral. Sin embargo, cuando hablamos de patologías en el adulto, estamos hablando de la inmunodeficiencia común variable.
en Westcott por ejemplo, ¿no? O el gen ligado a X en enfermedad, en agamaglobulinemia ligada a X, ¿no? el gen glutónico. Entonces, hay una base genética, y esta base genética puede ser ligada a X, puede ser de tipo autosómico, pero autosómico tanto recesivo como dominante. ¿No? Hay un compromiso de más de 300 genes, ¿no? Y que este estudio genético se va actualizando año a año. Esos 300 que estaba poniendo en la realidad anterior han quedado cortos con el último reporte que decía de la US, que ha sido del 2025, en donde han hecho una clasificación genotípica, en donde ya se está bordeando la afectación de monogenes cerca de 460. Este punto es importante, ¿no? Si bien es cierto, nosotros cuando abordamos al paciente dentro de su historia clínica y siempre pensamos en el tema de los antecedentes correspondientes, ¿no? El hecho de que no haya antecedente, no quiere decir que excluyamos la enfermedad, ¿no? Porque hay simplemente hijos de mamás en donde han tenido, son portadoras, nunca han tenido ese espectro, ¿no? Clínico, pero sin embargo sus hijos sí lo tienen. La edad de presentación puede presentarse en cualquier tipo de edad, pero sin embargo el grueso de diagnóstico o el grueso de infecciones recurrentes, por ejemplo, como forma de presentación, es en la edad pediátrica, ¿no? Más de algo del 60% de casos. Y en adulto, reiteramos, la inmunodeficiencia común variable es la más frecuente. Acá sí entramos. ¿Cuándo sospechar? ¿No? ¿Qué es lo que nos tiene que invitar a esa reflexión de que podemos estar frente a un cuadro de error innato? Los cuadros recurrentes. Pues no es normal que una persona... A ver, puede ser normal que una persona tenga una neumonía aislada, pero no es normal que un niño de 6 años, tipo grande, esté presentando 5 o 6 neumonías en su corta edad. Entonces, acá es como que de pronto estamos condicionando un tipo de medicina netamente terapéutica, es decir, resolver el problema de neumonía, pero no abordar la causalidad, ¿no? Entonces, cuando ustedes se enfrenten a personas con infección, ¿no? Y que tienen este corte de recurrencia, entonces hay que sospechar, ¿no? Y por supuesto, no es lo mismo un niño que ha ingresado a una emergencia por una infección del tracto urinario, ¿no? En la cual inclusive a las horas puede salir con su tratamiento antibiótico vía oral, a que la severidad del cuadro lo haya llevado al cuadro de septicemia y una falla orgánica múltiple, ¿no? Con recibir pues antibióticos de amplio espectro. No es normal, estamos hablando de escenarios completamente distintos. Entonces ahí también tenemos que sospechar. Ahora, este tipo de deficiencias, ahí hacemos el correlato, la conexión con su curso de microbiología, porque de pronto, si por ejemplo nosotros abordamos alteración desde deficiencias humorales, las deficiencias humorales por lo general se asocian a infecciones por bacterias, sobre todo gram positivas o enterovirus, ¿no? Y así, por ejemplo, en la enfermedad combinada severa, como la afectación es tanto de linfocitos T como B y hay un déficit también humoral, eso que es combinado, entonces ahí el espectro de posibilidades de patogenicidad o de patógenos dentro de ese proceso va a ser lo más variable. Hay virus, hay hongos, hay bacterias, ¿no? Entonces, el tipo de patógeno nos puede orientar también el tipo de déficit inmunológico. Algo más con el tema de las infecciones, ya habíamos visto la severidad, también hemos visto la recurrencia, ¿no? El tema de la cronicidad, ¿no?
Y no olvidar también que no es normal un efecto adverso cuando hay un proceso de inmunoterapia por algún patógeno. Por ejemplo, la aplicación de DSG que te produzca vesicleitis, eso no es normal. Nos puede poner en alerta en la posibilidad de un déficit inmunológico, sobre todo mediado por respuesta del linfocito T, ¿no? Por ejemplo, este es un cuadro de vesicleitis, producto, ¿no?, de la aplicación de DSG. ¿Y cuándo sospechar? Aquí hay un listado que nos presenta la Jeffrey Foundation, que es data del año 2013, ¿no? Pero sin embargo ya ha sido modificado. Entonces aquí la Jeffrey nos presenta este tipo de listado, cuándo sospechar. Sin embargo, ha habido algunas variaciones últimamente, ¿no? Aquel niño, por ejemplo, que tenga 4 o más infecciones de otitis al año, pues es un indicador, ¿no?, de sospecha. O 2 o más infecciones a nivel sinusal, ¿no? O 2 infecciones, pero que 2 o más infecciones inducidas a septicemia. Ahora, ¿y qué pasa si es una? Tenemos que abordarlo ya, ¿no? Si bien es cierto, esta condición de Jeffrey es un parámetro o una guía, ¿no? Pero hay que individualizar. Imagínense ustedes un caso de un niño de 5 años, ¿no?, que entra con neumonía, pero que inmediatamente lo llevan a cuidados intensivos con antibiótico terapia de alto efecto. ¿Se va a sospechar? No. Por supuesto que sí. No voy a esperar, no, a mí me dijeron que es 2, Jeffrey lo dijo 2, así que me espero uno más para recién hacerle el diagnóstico o pensar en esas posibilidades, ¿no? Y sin embargo, fíjense, este espectro aumentó con variables. Por ejemplo, si estamos frente a casos de diabetes mellitus persistente y asociado a ello problemas de autoinmunidad, también es un índice de sospechas. Y fíjense, afectaciones de índole metabólico, ¿no? Problemas de hipocalcemia, sí, asociación o no de convulsiones. También Jeffrey, en función a los estudios, porque ellos han hecho cortes a través de seguimientos, ¿no?, de pacientes con este tipo de patología, entonces también hay que ir pensando por hipocalcemia, sí o con convulsiones. Y la ausencia de sombra tímica, ¿no? El timo es un órgano que se va a involucionar con el tiempo, ¿no? Y si uno encuentra una ausencia de esa sombra tímica, también puede verse afectado la respuesta de linfocitos T, ¿no? Hay diversas otras sociedades científicas en donde un poco respaldan lo que dice Jeffrey, ¿no? Por ejemplo, esta es la sociedad alemana, en donde cuando hay infecciones por gérmenes oportunistas, más allá de descartar problemas de secundarismo, por ejemplo VIH-Sida, también debemos de abordar la sospecha de este tipo de pacientes. Y no nos olvidemos, y acá quiero ser reiterativo nuevamente, no todo el espectro clínico es por infección recurrente. La mayor parte lo es. Pero el hecho de que no tenga infección recurrente no excluye este grupo de enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de antecedentes de muerte en la infancia, ¿no? ¿Cuántos niños mueren en los hospitales sin haberse estudiado la causa del origen, ¿no? Peso, talla, siempre dentro de la comisión de evaluación, ¿no? Y aquellas personas, un niño pues, que no tenga referido al italiano, ¿no? Uno puede sospechar en ese contexto de infecciones recurrentes, por ejemplo, en el caso de agavaglobulinemia, ¿no? Por ejemplo, esto hay una ausencia de amígdalas, ¿no? Y si esto está en el contexto de infecciones a repetición, uno puede sospechar en cuanto al diagnóstico. Hay fenotipos clásicos, ya habíamos hablado de síndrome de IgE, hay un fenotipo clásico, ¿no?, con el pelito amarillo, blanco en estos niños
con infecciones a repetición, como Escherichia Higashi, si he tenido la oportunidad de ver Escherichia, he tenido la oportunidad de ver DiGeorge, porque estos niños con DiGeorge tienen micropnea, implantación baja en las orejitas y se pueden asociar a un proceso de cardiopatías también. Y, por supuesto, déficit de inmunoglobulinas. La autoinmunidad, ¿no? Ya les había hablado del último caso que hemos diagnosticado con una persona joven que se presentó solamente por trombocitopenia, ¿no? Recurrente, y en la cual se le hizo el dosaje de inmunoglobulinas y la inmunoglobulina G estaba en el valor normal del límite inferior. Ya actualmente está recibiendo gamma globulina, ¿no? Pero sin embargo no excluir también los procesos linfoproliferativos, los linfomas que pueden estar asociados a este espectro de error innato de la inmunidad. En adultos, sobre todo, formas, ¿no?, manifestaciones autoinmunes, cuadros de adenopatías, poliartritis que tengan una presentación atípica también son un índice de sospecha, ¿no? Aquí vamos a ir viendo ya algunas afectaciones puntuales, ¿no?, en donde, por ejemplo, cuando estamos abordando déficit tumoral y linfocitario a la vez, en inmunodeficiencias combinadas, ¿no?, va a haber afectación del linfo T, afectación del linfo B también, ¿no? Y estos pueden estar con infecciones, ¿no?, de las más variadas, sobre todo virales o algunas bacterianas también, porque se están afectando ambas series. En el caso del déficit de anticuerpo, que es lo más común, infecciones bacterianas, otitis a repetición, problemas de neumonías a repetición, entonces eso nos debe alertar y poner en sospecha. Alteraciones fagocíticas, ya les había hablado sobre esta afectación, el LAT, ¿no?, que es la lesión depositaria, por ejemplo, cuando no hay la caída a su tiempo del cordón umbilical, entonces uno puede sospechar en este tipo de patologías. El diagnóstico, nuevamente, siempre descartar secundarismo, causas secundarias de inmunodeficiencia, que van desde la desnutrición, diabetes, VIH, uso de inmunosupresores, pacientes oncohematológicos que están recibiendo quimioterapia. Evidentemente, lo primario que tenemos que es pensar en déficit de tipo inmunológico. ¿Qué hacer? ¿Cómo abordar? Y aquí, algunas cositas ya para cerrar, ¿no? ¿Cómo abordamos a estos pacientes frente a este espectro clínico de infección recurrente, que es severa, que es crónica, que es recurrente, que es atípica en cuanto a su presentación, que hay gérmenes oportunistas? Evidentemente, pues, respuesta, un hemograma para descartar linfopenia, ¿no?, para ver si es que hay neutropenia asociada, y lo básico, inmunoglobulinas. Y eso, con eso es suficiente en la forma como uno puede abordar, por ejemplo, un médico general o un pediatra o un médico internista. ¿Por qué? Porque si encuentra alguna deficiencia a estos niveles, referir al especialista, punto, para entrar ya en detalle no solamente fenotípico, sino también de índole genotípico, ¿no? Y después hay otras pruebas, por ejemplo, si yo quiero evaluar respuesta celular, ¿no?, al linfo T, por ejemplo, hay pruebas de hipersensibilidad retardada, como el uso de la candidina, ¿no?, que se prefiere al uso clásico de PPD, ¿no? Y sobre todo en población nacional, en donde estamos muy expuestos al vacío de Koch, entonces lo más adecuado de la respuesta celular es el análisis de la candidina. Y estos son ya detalles más del especialista, pensar en el déficit inmunológico, la solicitud de este cuantificado, desde complemento 1 hasta complemento 9, bueno, son cosas ya más de detalle del especialista. Entonces, en conclusión, cuando hay déficit de sospecha de un niño, ¿no?, de 6 años con infección recurrente, lo básico, inmunoglobulinas y un hemograma, ¿no? Y si quieren ahí, y hay el laboratorio correspondiente, evaluación de su población linfocitaria, linfo T, linfo B, y en función a eso referirle al especialista, ¿no?
Pero hay otras pruebas ya que son más de especialidad, por ejemplo, si estamos pensando en déficit de complemento, ¿no? El tema de la actividad de política de complemento, que es el CH50. Bien, para cerrar, entonces hay puntos clave que tenemos que considerar cuando abordamos este tipo de grupo heterogéneo, ¿no? De errores innatos. Por un lado, los trastornos de los IDP son de corte genético, ¿no? Hay trastornos de tipo genético que van a afectar, por supuesto, la inmunidad, ¿no? Las infecciones no son cualquier infección. Las infecciones tienen una característica distinta a cualquier proceso de infección. Por un lado, son severas, ¿no? Piensen en aquella persona que llegó a cuidados intensivos por un cuadro séptico, ¿no? Tienen el espectro también de autoinmunidad, pero sin embargo también pueden tener el espectro dentro de problemas o procesos alérgicos. Ya les había comentado al comienzo, niños con asma que son refractarios al tratamiento, que los tienen con terapia preventiva, no hay buena respuesta. Cuando le hacemos dosaje de inmunoglobulina A, puede verse asociado un déficit de inmunoglobulina A en ese contexto alérgico. El grueso es diagnóstico a nivel de la infancia, no quiere decir que la inmunodeficiencia esté excluido en el adulto, y sobre todo si es adulto pensar en inmunodeficiencia como un variable, ¿no? Siempre estar alerta con este proceso de infección recurrente, ¿no? Que es el espectro más usual, y la sospecha clínica tiene que ser el paso al diagnóstico. Y quiero ser reiterativo, no podemos diagnosticar algo que es que no sospechamos, ¿no? ¿Y cómo sospechamos? En función a estos cuadros que les he comentado. Y hay pruebas básicas, ¿no? Acá hay pruebas básicas, no se necesita mucha tecnología, por lo menos para el abordaje primario, ¿no? Y la prueba básica, en cualquier lugar hay un hemograma, ¿no? En cualquier lugar pueden hacerte los dosajes de inmunoglobulina G, A, M, D, E, ¿no? Sin embargo, si hay ya la posibilidad de hacer los subgrupos de inmunoglobulina G, pues eso puede ayudar, ¿no? Pero con ello es suficiente. ¿Por qué? Porque el grueso de las patologías, ya hemos dicho, los déficit hormonal, y por lo menos ya están en el espectro de un diagnóstico de un 60 o un 70% de ese tipo de patologías. Bien, eso es lo que he querido compartir el día de hoy. Les agradezco por su tiempo. Muchísimas gracias.